Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nubarrones en la economía para el 2024. Las proyecciones del BBVA Research muestran que el consumo y la generación de empleos seguirán débiles en 2024, mientras que la inflación y las tasas de interés bajarán lentamente. Nos acompaña esta noche Alejandro Reyes, economista principal de esta entidad, para analizar las nuevas previsiones. Las quejas de las trabajadoras colombianas, despidos sin autorización y no reconocer indemnizaciones ni horas extras son los principales motivos de los reclamos de las mujeres contra sus empleadores. Analizaremos el tema esta noche con el viceministro de Empleo y de Pensiones, con el doctor Iván Jaramillo. Los nuevos usos de la hoja de coca. El ICA otorgó hoy la primera licencia para producir fertilizantes a partir de la hoja de coca. Les contaremos en dónde queda la fábrica y las implicaciones de esto para las comunidades étnicas de dos importantes departamentos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del panorama de la economía colombiana para el cierre de este año y también para los próximos años. El BBVA Research presentó hoy su información con nuevas proyecciones actualizadas sobre varios indicadores líderes de nuestra economía. Doctor Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación y a tus televidentes unas buenas noches. Doctor Reyes, pues bueno, al final Colombia es un puntico dentro del planeta, ¿no? Y seguramente el resto del mundo influye en lo que nos va a pasar a nosotros. Primero quiero preguntarle por ese contexto internacional. Hacia adelante, ¿qué se viene en términos económicos para Estados Unidos, para Europa? No sé si para América Latina tienen ustedes alguna expectativa. Sí, Víctor, en efecto, lo primero, tenemos un mundo que va a tener, digamos, una desaceleración que continuaría, ya la hemos venido observando con algo de resiliencia en Estados Unidos, pero una desaceleración que continuaría. Puntualmente Estados Unidos crecería el 1,5% el año entrante, Europa algo cerca del 0,7%, son números relativamente bajos en ese sentido. Entonces vamos a tener un mundo con menor actividad. Un mundo que también va a seguir viendo una moderación de la inflación. Ya hemos visto rebajas importantes, se ubica en torno al 3% en Europa y en Estados Unidos en este momento. Creemos que hacia el año entrante continuará rebajando la inflación y habrá algunos alivios adicionales en ese frente. Y eso abrirá la puerta en el 2024 para que en algún momento empecemos a observar rebajas de tasas de interés en estas economías desarrolladas. Eso en cuanto al mundo. En cuanto a las economías emergentes en Latinoamérica, lo que vamos a observar quizás es un año de transición en la actividad económica, algo de recuperación muy marginal, pero de transición, y sí creemos que hacia el 25 vamos a consolidar un mejor ciclo de actividad en Latinoamérica. Entiendo. Ya le voy a preguntar, vamos ahora sí hacia Colombia, a conocer las proyecciones que tienen ustedes sobre Colombia, pero antes de hablar del 2024 y 2025, quiero preguntarle por qué tan probable ven ustedes que Colombia entre en una recesión económica. Esto se hizo más probable con el dato del PIB del tercer trimestre, ¿no? Tuvimos una contracción del 0,3%. Ustedes han explicado, algunos de ustedes, que si durante 2 trimestres consecutivos se presentan contracciones, pues la economía estaría, digamos, técnicamente en un escenario de recesión. ¿Eso es posible para cerrar este año? Sí, digamos, yo creo que lo importante es difícil determinar qué es una recesión y qué no. Sí podríamos tener números de actividad débiles todavía y lo creemos que va a ser así al menos en los primeros meses incluso del 24. Entonces sí vamos a tener una actividad débil, pero no creemos que vaya a ser recesiva, especialmente porque venimos de números de crecimiento muy fuerte en los últimos 2 años y la economía todavía goza de un nivel de actividad muy importante. Entonces no sería considerado una recesión. Otra forma de verlo es desde el mercado laboral. Tenemos todavía cifras de desempleo relativamente bajas para los estándares de la economía colombiana y se sigue creando empleo. Entonces esa conjunción de variables nos hace creer que no vamos a estar en una recesión en la economía colombiana en los próximos trimestres. Bueno, no habría una recesión económica para Colombia, pero sí hay un aterrizaje fuerte, ¿no? El año pasado crecimos más del 7% y ahora no sé si lleguemos al 1 o al 2%. ¿Cómo sería esa senda de reactivación en la economía? ¿Qué esperan ustedes para este año, para el 2024 y no sé si ya tienen alguna proyección para el 25? Así es, Víctor, digamos, estamos en una fase de moderación de la actividad,
una economía que creció muchísimo en 2021 y 2022, especialmente motivada por el consumo de los hogares, que va y que tiene que desacelerarse. Digamos, era imposible sostener ese ritmo de ímpetu en el gasto. Entonces, sí es una desaceleración muy marcada. Este año creemos que vamos a crecer 1,2%. Para 2024 estimamos que el inicio del año va a ser más o menos en el mismo tono en el que está finalizando el 2023, pero la segunda parte va a tener un mejor semblante. Con eso vamos a lograr un impulso un poquito mayor del 1,5% de crecimiento para el 2024, que trataría de consolidarse ya en un 2,3% de crecimiento para el 2025. Lo importante en esta película de pronto es ponerle el ojo a lo que quizás sea nuestro principal reto como economía, y es que la cifra de inversión sí está muy débil. El último dato, una contracción del 11%. Creemos que para el año completo, en 2023, va a haber una contracción del 10% de la inversión y en el 24 va a seguir contrayéndose a un ritmo del 2%. Entonces, ahí es donde deberíamos poner todos nuestros esfuerzos como sociedad, como analistas y desde el sector privado y público para generar reactivación. Si eso no ocurre, si no generamos reactivación de la inversión, el día de mañana, 2 o 3 años vista, nuestra capacidad de crecer va a ser más limitada. Claro, pero en estos 3 años, en ninguno de estos 3 años, ustedes prevén un crecimiento por encima del 3%, un crecimiento económico. Es decir, Colombia de todas formas estaría creciendo por debajo de su potencial cuando como que sumamos toda la capacidad que tenemos para producir y para generar actividad económica, ¿estaríamos por debajo de esas capacidades? Sí, Víctor, así es. Estamos viendo que eso es una recuperación. Nosotros los economistas tratamos de ponerle letras a las recuperaciones, ¿no? Una recuperación en B, en U, en W. Creemos que esta va a ser en una U muy extendida. Entonces sí creemos que va a ser lento, no vamos a tener números similares al crecimiento potencial sino hasta el 2026 de nuestras estimaciones. Entonces ahí está el gran reto, ¿no? Y obviamente la gran pregunta es si 3% de crecimiento potencial es suficiente para las necesidades sociales de esta economía. Y lo que creemos es que no. Y por eso se requiere ponerle un ojo con mucho detalle y mucho, digamos, enfoque a la inversión, que es lo que nos permitiría lograr competitividad y productividad para alcanzar números de crecimiento más altos. Bueno, esa es la senda de crecimiento económico. Senda de inflación, ¿qué esperan ustedes para estos años? Pues venimos de un ciclo de altas inflaciones, ya hemos logrado alguna moderación más lenta que los vecinos, la mayoría de países de Latinoamérica ya están en el 5 o un poquito por debajo del 5%, nosotros todavía en doble dígito, entonces nos queda camino por recorrer, pero creemos que lo vamos a ir haciendo. Este año cerraríamos cerca al 9,7% y ya creemos que para el 24 podríamos estar en torno al 5,4%, todavía por encima de las metas del Banco Central, pero un gran alivio frente a lo que hemos observado en estos últimos 2 años. Esa inflación, sin embargo, tiene muchos vientos que la pueden distorsionar un poco, ¿no? Hemos hablado muchísimo del fenómeno del Niño, de la subida de los precios de los combustibles. En Colombia, lamentablemente, hay mucha indexación. Digamos, transmitirse la alta inflación de un año al siguiente, eso es muy fuerte en la economía colombiana y esos son retos grandes que vamos a tener hacia adelante. Quizás por eso bajamos un poco más despacio que nuestros vecinos en la región. Bueno, y tasas de interés del Banco de la República. Todo el mundo espera pues, la decisión ahorita de la otra semana, en diciembre, a ver si bajan o empieza ese ciclo bajista en la tasa de referencia como ya han hecho otros bancos centrales. ¿Será que arrancamos en diciembre? Y si no arrancamos en diciembre, ¿cuándo? ¿Y cómo sería esa tendencia en la tasa de interés? Víctor, esa tarea que tiene el Banco de la República es una tarea bien difícil en esta coyuntura. Lo importante a destacar aquí es que el Banco de la República, cualquier acción que tome hoy, su efecto sobre la inflación de hoy o de estos meses va a ser nulo. Sus efectos se van a sentir un año vista. Entonces, si pensamos que la inflación un año adelante ya va a estar en el 5,4% y que tenemos un reto muy importante desde la actividad, particularmente desde la inversión, nosotros creemos que el Banco de la República va a bajar tasas de interés ahorita en diciembre. Iniciaría ese ciclo de rebajas que tiene un gran camino por recorrer, ¿no? Entonces, el ciclo de subidas habría sido más rápido que quizás el ciclo de bajadas, pero sí empezaría este mes. Nosotros creemos que pueden bajar hasta 50 puntos básicos en esta reunión. Sin embargo, la Junta ha estado votando a favor de la estabilidad y está dividida en ese voto. Entonces, hacer el movimiento no es un tema sencillo en este momento para ellos,
pero hay argumentos para justificar eso. Entre esos, un déficit en cuenta corriente, que es un espejo de la fortaleza de la demanda en una economía que se ha venido reduciendo, ya está en la mitad de lo que estuvo el año pasado. Entonces eso le ayuda bastante al Banco de la República para poder considerar y valorar la posibilidad de iniciar ese ciclo de rebaja en tasas de interés. Déficit en cuenta corriente que también conocimos esta semana con corte al tercer trimestre de este año. Doctor Reyes, el empleo, salieron las últimas cifras de desempleo en Colombia y de hecho ahí se generó como una discusión bastante interesante. El presidente de la República dijo, mire, cayó el desempleo otra vez, cuando lo miraba frente al mismo mes del año pasado. Y otros analistas salieron y demostraron otras imágenes diciendo, no, cuando mira las cifras desestacionalizadas, el desempleo está subiendo. Entonces, pues al final es difícil de entender cuál dato tomar, pero hacia adelante, ¿qué esperan ustedes? Sí, digamos, la radiografía del mercado laboral es todavía un mercado laboral muy bueno, muy fuerte, una creación de empleo que todavía es favorable, pero sí se viene desacelerando. Se viene desacelerando porque el empleo no puede desligarse por mucho rato de lo que le pasa a la economía en general, y la economía ya viene en un ciclo de desaceleración. Entonces, cuando uno hace los ajustes y mira en el margen la historia, sí nota algún deterioro en el mercado laboral. Sigue niveles buenos comparados con lo que hemos observado en los últimos años o incluso en el pasado reciente, pero sí se está deteriorando. ¿Qué creemos que va a pasar en el 24? Esa actividad más débil nos va a cobrar un poquito en el mercado laboral. Vamos a tener un crecimiento por debajo de lo que hemos observado en los últimos 3 años. Creemos cerca al 0.7% de crecimiento del empleo. Para hacerse una referencia a este año 2023, es posible que estemos cercano al 3,6% de crecimiento del empleo. Entonces, siempre va a ser una moderación importante. Y hay un factor más importante que cualquier otro, y es que en los últimos 2 años la economía colombiana ha logrado un muy buen incremento de la formalización laboral. Esos empleos formales son más productivos, de mejor calidad, digamos, más seguros, más estables, y lo que creemos va a pasar en el 2024 con una actividad más débil es que se pueda devolver un poquito de esas ganancias en formalidad. Entonces es importante seguir protegiendo el mercado laboral y el empleo formal, y eso pues obviamente tiene que ver con procurar por mantener esos sectores que generan empleo formal con más vigor en los próximos trimestres. Una última pregunta, doctor Reyes, y ojalá me la pueda responder sin un número o sin un indicador técnico que de pronto no entendamos, que el déficit en la cuenta corriente, que la meta, inflación, etcétera. ¿Todo esto que usted me cuenta es muy grave o hemos vivido etapas peores o no es tan grave, es medio positivo? Víctor, cuando uno mira el número en el margen, digamos, el valor que estamos hablando del crecimiento, lo ve uno muy bajo. Pero nunca antes en la historia habíamos tenido un ciclo tan fuerte de recuperación como el que observamos en los últimos 2 años. Entonces, nuestra valoración es que sí es una desaceleración importante y hay que tener cuidado especialmente con la inversión, pero la economía colombiana es resiliente y tiene capacidades para salir aireosa un poquito de este ciclo de moderación. Entonces no es una valoración de que sea algo muy grave y muy preocupante, pero eso no implica que no tengamos que tener cuidado, no podemos descuidar especialmente los temas de la inversión en esta economía. Doctor Reyes, muy interesante esta explicación. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Signo Pesos. Víctor, a ti, muchas gracias. Las nuevas proyecciones del BBVA Research. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el Internet llega por primera vez a varias zonas alejadas del país. Les tenemos todos los detalles, ya les contamos. Gracias por continuar con nosotros. Una de las preocupaciones que hay en Colombia es el ambiente laboral que rodea a las mujeres particularmente. Y a propósito de esto, el Ministerio de Trabajo reveló cuáles son las causales de mayores quejas. Doctor Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y de Pensiones, buenas noches. Y me alegra mucho saludarlo otra vez aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Víctor. Un saludo a todos los que se conectan hasta ahora. Bueno, doctor Jaramillo, ¿cuáles son esas causales? Normalmente las mujeres presentan querellas fundamentadas en despidos sin autorización, carencias en materia de pagos de indemnizaciones laborales y el reconocimiento de jornadas extraordinarias, dado que las mujeres tienen una especial carga y asignación de horario que no es reconocida por los empleadores. Por eso hemos recibido más de 1.200 querellas que hemos resuelto en más del 85% de casos, como un signo muy positivo de la gestión que está adelantando el Ministerio del Trabajo en materia de respeto de los derechos laborales en clave femenina.
¿Y esa cifra es alta? Digamos, ¿la consideran ustedes elevada o es una cifra normal o de pronto muchas personas todavía no se atreven a hacer visibles sus casos, a denunciar? Es una cifra que va en crecimiento, pero queremos invitar a toda la ciudadanía a hacer valer sus derechos, a conocer sus derechos y sobre todo a conjugar esta versión femenina de los derechos que tradicionalmente ha sido desconocida en los ámbitos laborales. Por eso queremos invitarlos y animarlos a hacer valer sus derechos y por supuesto a los empleadores a cumplirlos. Es el papel del Ministerio del Trabajo y por eso nos enorgullece mucho presentar una cifra del 85% en materia de resolución de estas querellas presentadas. Cuando usted dice que hay un 85% de, digamos, de resoluciones en cuanto a este número de quejas, pues la cifra es grande y puede impulsar a muchas personas a de pronto querer recibir una ayuda. ¿Cómo lo hacen? ¿A dónde se dirigen? El Ministerio del Trabajo, en cabeza de Inspección, Vigilancia y Control, tiene a su cargo todo el seguimiento y cumplimiento de las normas laborales. Hay que dirigirse a las diversas direcciones territoriales en todos los puntos en el país para presentar querellas que sean adelantadas por los inspectores de trabajo en todo el país. No hay ninguna restricción, no tienen que ir con abogado necesariamente. El Ministerio del Trabajo está para velar por los derechos de los y las trabajadoras, especialmente en este caso que, como digo, se declina en femenino y que se respeta especialmente el derecho de estas trabajadoras. Por eso hemos creado un grupo de élite de seguimiento a estos temas en materia de género que ha tenido resultados muy positivos. Desde noviembre del año pasado se ha conformado y ha venido haciendo seguimiento sobre todo los temas de violencia y acoso en el trabajo contra las mujeres. ¿Y resolver una querella es qué? ¿Qué obligación tiene cuando un caso llega al Ministerio del Trabajo y sale en favor de quien puso la queja? ¿Qué obligación tiene después de ese proceso el empleador, por ejemplo? El Ministerio del Trabajo no declara derechos. El Ministerio del Trabajo hace seguimiento del cumplimiento de las normas laborales y tiene la facultad de imponer multas de 1 a 1.000 salarios mínimos conforme a la ley 1610 de 2003. Pero nuestra invitación es a cumplir con el catálogo de derechos laborales con los y las trabajadoras. El Ministerio de Trabajo está para acompañar e ilustrar a empleadores, trabajadores y trabajadoras en materia del cumplimiento correcto de los derechos. Nuestro interés no es llenar las direcciones territoriales de querellas, nuestro interés es que se cumpla la ley laboral, que se reconozcan los derechos que están en el catálogo establecido en la ley laboral, especialmente en el Código Laboral, Código Sustantivo del Trabajo, y que es una invitación, estas cifras, a el cumplimiento de derechos, sobre todo en materia de restricción de temas de acoso y violencia en el trabajo que se está celebrando justamente esta semana para restringir todo el tema de violencia contra las mujeres, en este caso en el ámbito laboral. Eso es muy importante, ya que usted menciona el tema del acoso, pues está el acoso laboral y también está inclusive el acoso sexual dentro de las propias compañías. ¿Esto se está haciendo más público? ¿Se está haciendo visible? ¿Cómo vienen esas cifras? ¿Vienen creciendo también? Está visibilizando. Quiero dar al país y a la ciudadanía una muy buena noticia, y es que en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, empresarios, organizaciones sindicales y gobierno hemos acordado transitar las rutas legislativas para la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo. Tener este instrumento de regulación global y restricción de este tipo de conductas al interior de las organizaciones laborales es muy importante y muy valioso, y puede potenciar la restricción de este tipo de conductas, lo que aspiramos todos como sociedad, independiente de cualquier política pública de cualquier gobierno. Por eso es tan importante seguir la ruta de ratificación de este convenio que está impulsando por este gobierno y en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores. Quiero dar esa buena noticia al país para fortalecer ya los sistemas de regulación que existen en cabeza de la Ley 1010 de 2006 fundamentalmente, que habilitan el conocimiento del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación para intervenir en los espacios de acoso laboral y sexual en los ámbitos laborales en el país. Aquí hay un mea culpa, doctor Jaramillo, porque generalmente nos concentramos, cuando usted habla de esa mesa de concertación, nos concentramos en el salario mínimo y en cuánto va a subir y la productividad, pero hubo un hecho muy importante, creo yo, porque acordaron entre estas tres partes llevar este proyecto al Congreso, este convenio 190. ¿Por qué no nos explica un poco más, dada su importancia en la práctica, eso qué significa? ¿Cómo va a mejorar el ambiente laboral con esto? Sí, hay que resaltar esa noticia histórica de un acuerdo entre organizaciones sindicales, empresarios y gobierno
de llevar al Congreso de la República el convenio 190 para promover su ratificación. El convenio 190 es un llamado a la sociedad en general, a nivel global, de restringir todas las conductas constitutivas de violencia y acoso en el mundo laboral. El convenio 190 tiene perfume de mujer. El convenio 190 está pensado como un instrumento de regulación global para que a nivel universal tengamos una restricción de las conductas constitutivas de acoso y violencia sexual que terminan con consecuencias negativas no solo laborales, sino incluso psiquiátricas, psíquicas y físicas para las mujeres y hombres que las padecen. Por eso, este acuerdo para impulsar la ratificación de este instrumento de regulación universal es una noticia positiva para el país, positiva para el mundo y positiva para la ratificación de derechos globales que pretenden restringir este tipo de conductas que son indeseables desde todo punto de vista. Pero, por ejemplo, cuando se llegue a implementar, y esto va a ser un hecho, este convenio número 190, ¿por dentro qué va a tener? ¿Va a tener campañas preventivas o va a tener sanciones bastante duras para quienes cometan estos abusos? No sé, porque generalmente hay un llamado de atención, pero ya con este convenio 190, ¿qué? ¿Esa persona podría ser despedida, por ejemplo, inmediatamente? De ratificarse el convenio, todo el catálogo de medidas que están incluidas en él entran a ser parte del catálogo de normas vinculantes para Colombia. De ratificarse el convenio, efectivamente se van a fortalecer el catálogo de sanciones que actualmente están previstas en la ley 1010, que merecen corrección, merecen ser mejoradas. A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que son deficientes y que merecen una revisión, y el convenio 190 puede ser una ruta para mejorar esos elencos de sanciones y de respuesta cuando se pretenden este tipo de conductas. Hoy en día, en todas las entidades públicas y privadas tenemos comités de convivencia laboral que tramitan este tipo de reclamaciones inicialmente, pero han tenido algunas carencias, no han tenido una efectividad deseada, y el convenio 190 puede ser un instrumento de regulación que contribuye a mejorar este catálogo de garantías para las víctimas de acoso laboral, sean hombres o mujeres. Bueno, doctor Jaramillo, muchas gracias por su tiempo. Si me lo permite, una palomita. Yo sé que usted no puede hablar mucho del tema porque pues ahí están en medio de la discusión, pero no lo puedo dejar ir sin que me comente si pudiera algo sobre el salario mínimo, cómo está viendo el ambiente, espera usted que de pronto lleguen a un acuerdo, qué falta en este proceso porque 2,5 millones de colombiaos están muy pendientes. Sí, efectivamente 2,5 millones de colombianos devengan el mínimo, el 49% devenga menos del salario mínimo en el sistema de relaciones laborales en el país. Estamos pendientes de la cifra de inflación que se va a publicar mañana por el Departamento Nacional de Estadística, y con las cifras ya de productividad, inflación, desempleo, sentarnos desde la otra semana a explorar las posibilidades de que a través del diálogo social logremos un acuerdo, una concertación para el incremento del salario mínimo de cara a 2024. La apuesta del gobierno es por el diálogo social, por una cifra concertada, ojalá entre empresarios, gobiernos y trabajadores. Como políticas con la pregunta, Víctor, es un tema que nos involucra a todos, en el que todos nos debemos interesar, y que ojalá podamos mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores a través de medidas complementarias, así un incremento como se hizo en el año 2023, que ha mejorado sensiblemente la capacidad adquisitiva, como no había pasado en años anteriores, porque los incrementos no habían estado ligados a medidas de desindexación, como se tomaron este año, que han mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que han mejorado la demanda agregada en un periodo difícil, hostil económicamente, que amerita el fortalecimiento de la capacidad de consumo de las y los trabajadores. Y doctor Jaramillo, esta semana decía la ministra Gloria Inés que pues claro, esta decisión impacta a quienes ganan el salario mínimo, pero que también están buscando pensar en esos 10 millones de personas que ni siquiera se ganan el salario mínimo. ¿Cómo caben todos ellos también en esta ecuación? Justamente por eso es que estamos promoviendo medidas de formalización, medidas de mejora en la capacidad de consumo de los trabajadores y las trabajadoras a través de la fijación de medidas no solo de salario mínimo, sino de desindexación, que mejoren la capacidad de consumo de los trabajadores y trabajadoras para fortalecer la demanda agregada como respuesta a un periodo de desaceleración que amerita este tipo de medidas y que se toma justamente para amortizar los efectos de estos fenómenos económicos. Por eso es tan importante para todos y todas la fijación del salario mínimo, sobre todo para que los que devengan el salario mínimo, que devengan una cifra inferior, para estimular que haya una ruta hacia arriba y no hacia abajo de fijación de la remuneración que reciben los colombianos por sus...
Pues doctor Jaramillo, muchas gracias. Esperamos que les vaya muy bien. Mañana se conoce el dato de inflación. Eso es importante para ustedes que están allá en esa mesa de negociación. Y bueno, pendientes de las ofertas, de las propuestas que se conocerán la próxima semana. Gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga usted una feliz noche. Un saludo para todas y todos los que se conectan hasta ahora. Hablando de muchos temas del mercado laboral. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos en cuánto quedó el presupuesto para la ciudad de Bogotá para el próximo año. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 33 billones de pesos y corresponde al monto del presupuesto del Distrito Capital para el año 2024, según lo aprobado hoy ya en último debate por el Consejo de la Ciudad. Y en la movida empresarial les traigo noticias sobre esta compañía emblemática, ícono de nuestro país, Arturo Calle. Este grupo empresarial del sector de la moda y de las confecciones anunció su llegada a Venezuela, donde abrió en las últimas horas su primera tienda, de 3 que planea abrir en el vecino país. Allí dispondrán de colecciones de ropa para mujeres, la ropa tradicional para hombres y también para niños. Con estas tiendas, Arturo Calle hace presencia ya en 6 países del continente americano. El grupo tiene una trayectoria de más de 5 décadas, siendo un referente en el sector de la moda y el desarrollo textil del país, ya que es considerada una empresa innovadora en el ramo, con prendas producidas con tecnología de punta y empuje internacional. El ICA concedió hoy la primera licencia en Colombia para producir fertilizantes a partir de la hoja de coca. La decisión hace parte del plan del gobierno para habilitar los usos lícitos de esta planta que durante décadas ha estado vinculada al negocio del narcotráfico en el país. Veamos. Indígenas del Cauca y Nariño comprarán hoja de coca a familias productoras de esa zona, pero con un fin específico: producir abono orgánico a base de esa planta, el cual será exportado bajo la marca Ancestral. La fábrica, que hoy recibió el primer registro para comenzar su fabricación y comercialización, asegura que pagará más por esa hoja de coca que los narcotraficantes. En este momento el narcotráfico lo compra a 40 a 30 mil pesos la arroba, que son 25 libras, ¿sí? Verde. Nosotros ahorita la podemos pagar, porque tenemos la capacidad de hacerlo, a 45.000 las 25 libras, o sea, la arroba. A eso lo vamos a pagar, a 45.000 pesos. Aquí toca movernos. Si el narcotráfico lo sube un poquito, nosotros toca estar al tanto y subirlo un poquitico. Desde hace varios meses, el presidente Gustavo Petro propuso que la hoja de coca se use para elaborar productos lícitos en lugar de cocaína. Poder generar un cambio en esas economías que hoy quedan en manos de la criminalidad y de la ilegalidad, a partir del fortalecimiento de los ejes más débiles de la cadena, como lo son los ejes de las poblaciones y las comunidades cocaleras. La ministra también explicó que este avance no implica que se restrinjan las acciones de la fuerza pública en contra del narcotráfico. Esto va a generar una alternativa al uso lícito de toneladas de hoja de coca que hoy alimentan la industria y la empresa criminal del narcotráfico. Es arrebatarle el cultivo a la industria del narcotráfico. Esta hoja de coca no solo tendrá uso como fertilizante, sino también para la fabricación de tequila, entre otros. El ICA, por su parte, asegura que este abono no va a reemplazar la oferta de fertilizantes químicos en el país, sino más bien a complementarla. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, realizó hoy un recorrido por varias comunidades del Guainía, donde llevó sistemas de conectividad y tecnología para que haya acceso a Internet para estas regiones que han estado muy apartadas de Colombia e inclusive de la conectividad en telecomunicaciones. Veamos. Tenemos para todas las juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias, indígenas o afrocolombianas. Va muy bien, llevamos 20.000 inscritas, en este momento estamos formando 3.000 más y esperamos el otro año, ya estamos instalando varias comunidades y esperamos el otro año instalar por lo menos unas de 7.000 a 10.000 en todo el país. Ya tenemos los recursos en el presupuesto general de la Nación y el otro año vamos a empezar a ver avances en ese tema. Hoy solo tenemos una línea de conectividad que es la que hace Andired, que es la que trae la señal, digamos, como la autopista de la información. Vamos a crear otra más. En este momento estamos haciendo los estudios para que en febrero nos los entreguen y conectar, y haremos otra línea más que hará que la conectividad realmente mejore.
A corto plazo vamos a traer internet satelital el otro año a muchas de estas regiones. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los siguientes son los idiomas más usados por la población mundial a la hora de leer por Internet. En inglés leen 1.132 millones de personas, en mandarín 1.117 millones, hindi 615 millones, en español 534 millones y en francés 280 millones de personas. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con el dato de inflación y con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.